presenta Lecciones de la Biblia. Es un gusto compartir con ustedes una vez más el resumen de la lección de esta semana número 12 de la serie de Lecciones de la Biblia, con esta temporada que nos está presentando el amor y la justicia de Dios como centro de estudio. Hemos visto en las últimas semanas cómo se nos ha ido presentando el gran conflicto, el conflicto cósmico, que vivimos en esa realidad, y de allí entonces va respondiéndose las dudas acerca del sufrimiento, del dolor humano, de las tristes condiciones que ahora vive nuestro mundo. Y bien sabemos que ciertamente Dios va a terminar con eso muy pronto. Cuando llegue la venida de Jesús, terminará todo lo que tiene que ver con el dolor, el sufrimiento. Ya no habrá más muerte, sino que todo será diferente, porque Dios enjugará toda lágrima. Pero mientras ese día llega, ¿qué debemos hacer nosotros? Los cristianos, los que conocemos a Dios, los que sabemos que Dios es amor, también debemos preocuparnos por la condición en que vive este mundo y de alguna manera posible nosotros ayudar a los que sufren, ayudar a los que pasan necesidades, a los que están afligidos. Nosotros debemos amarnos los unos a los otros, dijo Jesús. Y ese amarnos unos a los otros no implica solo amar a los que yo conozco, a los que son de mi familia o de mi iglesia, no. Amar significa también hacia otras personas que no son tal vez nuestra familia ni nuestro vínculo más cercano, pero son nuestros prójimos, aquellas personas que también tienen una necesidad y yo puedo hacer algo por ellos. Vamos entonces a hablar de eso, de los mandamientos más importantes. A Jesús le hicieron la pregunta: ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús respondió: el primero y grande mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el más grande, dijo Jesús. A él le preguntaron solo por el primer mandamiento, pero Jesús en su respuesta de una vez agregó el segundo mandamiento y dijo: y el segundo es semejante a este. ¿Cuál es el segundo entonces? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, dijo Jesús, depende toda la ley. De que practiques estos dos mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. Se acercó también un príncipe que tenía mucho dinero y le dijo a Jesús: ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué debo hacer para tener la vida eterna? Y Jesús le dijo: guarda los mandamientos. Y él respondió: todos los he guardado de mi niñez. ¿Cuáles son los mandamientos? Amar a Dios y amar al prójimo. Entonces Jesús le dijo: entonces está bien, entonces ahora vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Porque el mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tu prójimo tiene necesidad, pues lo que tú tienes, compártelo con él. Y sabemos entonces que aquel joven se fue. No le agradó la respuesta de Jesús, no lo iba a hacer. Entonces no amaba a Dios y no amaba a su prójimo. Pero él decía guardar los mandamientos. Y eso es una lección también para nosotros, porque muchos tal vez podemos decir que somos guardadores de los mandamientos. Pero ¿cuáles si no amamos a Dios y no amamos al prójimo? Ya vamos a ver que Jesús se encontró con ese tipo de personas y con ellos tuvo una enseñanza y tuvo un encuentro para que pudieran darse cuenta que realmente estaban ellos haciendo. Así como hay dos mandamientos, los más importantes, en el resumen que presentó Jesús, también la Biblia, a través de la lección de esta semana, nos ha enseñado que hay dos pecados que son los mayores pecados: la idolatría y la injusticia. La idolatría es todo aquello que nos separa de Dios, todo aquello al cual le rendimos culto, le dedicamos tiempo, nuestros mayores intereses, nuestra atención. Eso se convierte en idolatría. No hablamos de imágenes físicas de metal, de madera, de cemento, que estén en una iglesia, que estén en nuestra casa. No, esas son imágenes.
Pero idolatría es todo aquello que nosotros colocamos y que ocupa un lugar que le debe corresponder solamente a Dios. Hoy hay un ídolo en el trabajo porque es nuestra prioridad el trabajo. O bien puede convertirse un ídolo en nuestra propia familia, o tal vez algún personaje, a un artista. Y sabes, hoy hay hasta ídolos virtuales, porque todo es la atención hacia lo virtual, y entonces nos desatendemos de las cosas espirituales, y aquel tiempo, aquella dedicación, aquel interés, aquel acercamiento a Dios ya no está en nuestra vida como prioridad. Ahora es el ídolo. Idolatría es todo lo opuesto al amor a Dios. Entonces, si el primer mandamiento nos decía, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, entonces si no amas a Dios es porque estás amando a un ídolo. O lo digo de esta manera más fácil tal vez para entender. Si hay algo que ocupa el lugar de Dios, ese es tu ídolo. Y entonces no estamos cumpliendo con el primer mandamiento. Y el segundo, amar al prójimo. Entonces el pecado grande es la injusticia, o sea, el maltrato, el aprovecharse de la condición de la viuda, del huérfano, del oprimido, del que está débil, del que está indefenso. Injusticia. El pueblo de Israel, y hoy en día también se vuelve a manifestar, el pueblo que conocía a Dios era un pueblo que maltrataba a sus semejantes, los que tenían poder, los que eran las autoridades y aún los líderes religiosos se aprovechaban de las viudas, de los huérfanos, de los afligidos, trataban mal a los que estaban enfermos, no reconocían las necesidades del ser humano, pero decían guardar los mandamientos. Y eso no es algo que Dios avala, porque si yo guardo los mandamientos, entonces el resumen me dice, debo amar a Dios y amar al prójimo como a mí mismo. Dios ama la justicia y espera que nosotros, sus seguidores, hagamos lo mismo. El pueblo de Israel, dijimos, no lo estaba haciendo. Entonces Dios les llamó la atención a través de mensajeros, a través de personas a las cuales Él inspiró y escribieron los mensajes. En el Salmo 82 podemos leer, ¿hasta cuándo juzgarán con injusticia? Deberíamos juzgar con justicia a los seres humanos. Pero dice, ¿hasta cuándo van a seguir teniendo esta mala práctica de ser parciales cuando juzgan? Él dice, hagan lo contrario, defiendan a los pobres, a los huérfanos, hagan justicia a los afligidos. Pero es algo que hoy vemos que no se hace. Hay una persona que está sufriendo y el juez se deja llevar por las influencias, se deja llevar por las promesas o por el factor económico y no hace justicia. Y no hablamos solo de los términos grandes, puede ser en nuestra propia familia, en nuestro propio lugar de trabajo, en nuestra propia iglesia. No somos justos con todos. El Señor desea que nosotros seamos justos. Dios a veces tiene que mostrar su indignación por el trato que se le da a las personas creadas por Él, personas que Él ama, que son tratadas injustamente, con crueldad, con abuso de autoridad, con poder, y no es como Dios desea que las personas sean tratadas. Dios hizo llamados a través de los profetas para que las personas recordaran cuáles son sus instrucciones. Dios hizo llamados para que las personas reconocieran qué estaban haciendo y cómo estaban viviendo, si realmente estaban haciendo lo que Dios decía o estaban viviendo según sus propios criterios. El libro de Isaías dice en el capítulo 1, haced el bien, buscad el derecho, socorred al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Esto es lo que Dios quiere que hagamos. Si hay un huérfano, si hay alguien que no tiene ahora los padres, hay que ayudarlo. Si está estudiando, tú le puedes ayudar con sus estudios. Si tiene recursos económicos, o haces un pequeño ahorro para ayudarle en sus estudios, proveerle. Una viuda también, una persona que ahora está sin el apoyo de su cónyuge, sin los recursos económicos que tenía antes,
hay que ayudarla, hay que visitarla. No solamente voy a orar por usted, no. También hay algo más que podemos hacer. Y Jeremías en su capítulo 22 dice lo siguiente: juzguen la causa del afligido y del necesitado. ¿No es esto conocerme a mí? Dios dice, si dices conocerme a mí, entonces tienes que interesarte en la causa del afligido, del necesitado. Eso es conocer a Dios. ¿De qué sirve que yo diga conozco a Dios o no? Es que tal vez las personas lo que saben es mucho de las Escrituras o han leído mucho de los mensajes que hay acerca de teología, de la enseñanza bíblica. Pero conocer a Dios es interesarse en el prójimo. Dios ama la justicia. Dios se manifestó en Cristo en esta tierra y vimos a un Jesús ayudando a los necesitados, estando allí al lado de los oprimidos, de los enfermos, de los dolientes. Ahí estaba Jesús y también espera que nosotros hagamos eso. Y tanto en Isaías como en Jeremías y luego en el Nuevo Testamento vamos a encontrar que hay una expresión que se utiliza para llamar la atención, para abrir la mente y decir, ¿eso estaré haciendo? Dios me está corrigiendo y dice, ay de los que dictan leyes injustas. Ay de los que, abusando del poder, del privilegio que tienen, ponen condiciones que los seres humanos no pueden cumplir, o sea, son leyes injustas. Las hacen porque ellos tienen la autoridad, las hacen porque ellos tienen los pensamientos, las hacen porque ellos en ese momento son los jerarcas, pero los podrán cumplir los seres humanos y cuando el ser humano no la puede cumplir, entonces viene el maltrato, viene el aprovechamiento de que no logró cumplir. Entonces Dios dice, ay del que hace leyes injustas. Tal vez en el trabajo, gobernantes en un país, o tal vez en la misma iglesia, vuelvo a decir. Y Jeremías dice lo siguiente, ay del que edifica su casa sin justicia, sirviéndose del prójimo sin darle el salario de su trabajo. Ay del que, abusando, no paga correctamente el salario a un jornalero, a un trabajador, al obrero, y entonces acumula riqueza. Y esa riqueza es para construir una casa más lujosa, más grande, tener mejores autos, tener más decoración en la casa, no sé. No está malo tenerlo, pero ¿cómo conseguimos el dinero? Ay del que lo ha conseguido injustamente, dice la palabra de Dios. Si lo has conseguido con tu trabajo, con tu dedicación, si Dios te ha prosperado, si has sido bendecido, formidable. Construye la casa que quieras, grande, si te gusta grande, con los jardines, con las decoraciones lindas que hay. Cuidado, porque Dios dice, ay del que lo ha hecho injustamente, abusando de la autoridad, del poder que tiene. Y a los escribas y fariseos, cuando estaba Jesús en esta tierra, les dijo, ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, les dijo Jesús, porque sí se presentan en el templo para diezmar la menta, el anís y el comino, cosas muy chiquitas y muy rigurosos. Aquí viene el diezmo de todo. Y ahí con los sacos llevaban las ofrendas y se oía el sonido de las monedas, porque ellos llevaban muchas ofrendas. Y Jesús les dijo, ay de ustedes, porque hacen bien en diezmar y ofrendar, pero no están haciendo lo más importante, porque lo que deberían estar haciendo es practicar la justicia, la misericordia y la fe. Eso deberían estar haciendo. Eso es lo más importante, pero luego agregó Jesús, esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Está bien, tienes que diezmar, tienes que ofrendar, pero también tienes que ser una persona justa, misericordiosa, una persona de fe. No me puedo ir a un extremo. Es que yo soy muy bueno y uso mis recursos para ayudar al prójimo y para suplir las necesidades de mi vecino o de una persona que está enferma en un hospital y no entrego el diezmo, no devuelvo el diezmo, no entrego ofrenda. No, Jesús dijo, es necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Porque alguno puede decir, ya entregué mi diezmo, mi ofrenda, ya lo devolví, ahora que allí lo hagan las dorcas, que lo hagan los hermanos de la iglesia, yo ya cumplí, ya entregué. No,
Dios está diciendo, tienes que hacer lo uno y lo otro. O sea, tienes que devolver tu diezmo, tu ofrenda, y tienes que hacer justicia, amar misericordia, hacer lo correcto delante de Dios, en favor de los necesitados. Jesús les dice que no están haciendo las cosas bien porque se preocupan solo por hacer algo y no lo hacen todo lo que Dios espera que hagan. En el libro de Lucas, donde se habla de esa misma ocasión que Jesús habló a los escribas y fariseos, Jesús se lamenta de que ellos pasen por alto la justicia y el amor de Dios. El llamado de Dios siempre ha sido el mismo. ¿Qué pide Jehová de ti? Dice Miqueas 6:8. ¿Qué pide? Algunos hasta lo cantan porque es un lindo himno. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Ese fue el llamado al pueblo de Israel, llamado que Dios le dijo, en resumen, esto es lo que quiero que ustedes hagan. Y ese llamado también se puede transmitir ahora. A cada uno de nosotros Dios nos está diciendo, esto es lo que yo quiero que ustedes hagan. Ustedes que son mis hijos, ustedes que se llaman cristianos, ustedes que dicen ser mis seguidores, esto es lo que quiero que hagan. Practiquen la justicia, sean misericordiosos y sean humildes para reconocer que Dios es el Señor y a Él debemos obedecer. Si Él manda que hagamos esto, eso tenemos que hacer. Cuando Jesús estaba en esta tierra, se acercó un hombre para preguntarle a Jesús acerca de ¿quién es mi prójimo? Porque Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Ese es el más grande mandamiento. Y aquel hombre, queriéndose excusar, dijo, ¿quién es mi prójimo? Bueno, le dijo Jesús, te voy a contar una parábola y así seguro que lo vas a entender. El maestro dijo, había un hombre que descendía de Jericó y mientras iba en el camino hacia su casa, fue asaltado por unos malhechores, los cuales lo golpearon y lo dejaron tirado en el camino. Por ese mismo camino pasaba un levita, uno que servía en el templo, uno que estaba preocupado por los cultos, los horarios, los sacrificios. Ahí estaba el levita. Lo vio al malherido y dijo, bueno, qué triste lo que le ha pasado, pero debo seguir, porque tengo compromiso en el templo. Y luego pasó un sacerdote. Pues este era uno que tenía que cumplir también en el templo, y si estaba de turno, con más razón debía llegar a tiempo. Así que dijo, no, yo no lo puedo ayudar ahora, tengo que irme. Hoy es mi día de estar en el templo y de servir, de oficiar. Jesús le estaba diciendo, tú eres un intérprete de la ley. Ahí le estaban escuchando los escribas, los fariseos, los que estaban trabajando en el templo. Y Jesús le estaba diciendo, de esa manera hacen ustedes las cosas. No son movidos a misericordia. Entonces Jesús en la parábola dice, pero luego apareció un samaritano por el mismo camino. Y cuando vio a aquel hombre golpeado, entonces fue movido a misericordia, ayudó a aquel hombre y lo llevó hasta un mesón. Y ahí curó sus heridas. Y ahí limpió la sangre que tenía. Y ahí seguramente le dio algunos alimentos y aquel hombre descansó. Luego dijo al mesonero, yo me tengo que ir, pero ten estos denarios para que cubra los gastos, para que este hombre siga descansando aquí, se recupere de sus heridas, se alimente. Y cuando yo venga, si hay algo que haga falta, pues hacemos cuentas una vez más. Entonces Jesús le dijo, ¿quién de ellos crees que mostró misericordia? Y el hombre dijo, el samaritano. Y entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ese es el prójimo. El que está sufriendo, el que está doliente, el que está allí en una condición triste, y el que es movido a misericordia representa el Hijo de Dios que va a ayudar a sus semejantes. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, tuvo que enfrentarse muchas veces a esas personas que dirigían espiritualmente al pueblo. Personas que eran duras de corazón, personas que no querían que se sanara un hombre, pero sí hubiesen estado listos para salvar un animalito, porque eso representaba un bienestar, un bien económico.
Y entonces Jesús les dijo estas palabras: ¿es lícito hacer bien en sábado? Jesús quería que ellos pensaran, reaccionaran y se dieran cuenta de lo que estaban haciendo. Jesús les dice: ustedes son muy legalistas, guardadores del mandamiento, el cuarto mandamiento del sábado, pero tienen malos deseos, porque ellos querían matar a Jesús, pero tienen malos pensamientos porque no quieren ayudar a un hombre que está enfermo y no quieren que ese hombre sea sanado. Y Jesús lo sanó. Pero esto es un mensaje para nosotros. ¿Qué estamos haciendo? En el lugar donde trabajas, en el puesto que ocupas, tal vez eres un dirigente, tal vez eres un empresario, tal vez hay otros bajo tu mando. ¿Qué estamos haciendo? Somos guardadores de los mandamientos. Sí, el sábado estamos en el templo y queremos cumplir con los programas y me toca participar y voy a ser el que va a predicar, a cantar, ya sea otra cosa. Pero estamos practicando la justicia. Estamos tratando a los demás como nuestro prójimo, como desearíamos también nosotros ser tratados, como Jesús lo dijo en la regla de oro. Jesús llamó a las personas a practicar la justicia, a ser misericordiosos. ¿De qué sirve que yo diga soy un guardador de los mandamientos y trato mal a mi prójimo? Trato mal a los subordinados en mi empresa. Y ordeno leyes que me van a beneficiar y que van a hacer sufrir a la persona que está ahí bajo mi mando. Para Dios, los seres humanos somos valiosos, somos su creación. Valemos la sangre preciosa de Jesús. Y Dios no quiere que sean tratados injustamente. Dios quiere que ayudemos al afligido, al oprimido, al débil, al huérfano, a la viuda, al que está en una condición triste y dolorosa, sufriendo. Dios quiere que nos presentemos y no solo le digamos, voy a orar con usted, que lo siento, qué triste lo que está pasando, no, sino que hagamos nuestro esfuerzo por ir donde está, por llevarle algo que le dé alivio, y recordando que ahora no solamente hay personas que sufren físicamente, sino que en este tiempo que vivimos hay muchos que sufren emocionalmente, mentalmente. Están deprimidos, están angustiados, están ansiosos, están tristes, están solos. Y nosotros podemos ser para ellos la persona que Dios va a utilizar para darles esperanza, ayuda, alivio, para presentarles a Jesús. Que el Señor pueda haberte hablado en esta ocasión a través de este resumen de la lección, y seguro nos ha dicho a todos que quiere que seamos personas que practiquen la justicia, que amen la misericordia y que con humildad conozcamos quién es nuestro Dios, nuestro Creador, y seamos obedientes a sus mandatos. Recuerda el primero y más grande mandamiento: amarás a Dios con todo tu corazón, tu mente y tus fuerzas. Y el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Síguenos en las diferentes redes sociales. Síguenos también a través de UR Play, en la radio, en Spotify también puedes escuchar los podcasts. Así que hay variedad para que tú puedas escuchar siempre lecciones de la Biblia. Y estás invitado a asistir a la casa de Dios, al templo, a la iglesia adventista más cercana, para que ahí puedas también conocer más de la palabra de Dios. Vamos a finalizar esta presentación con unas palabras de oración. Gracias, nuestro Dios, por la bendición que nos das, porque nos amas, nos has recordado qué es lo que tú esperas de nosotros. Tú esperas que nosotros seamos personas que practiquen la justicia, que amen al prójimo, que hagan algo para facilitarles la vida, para ayudarlos a salir adelante, para que dejen la condición en que están, para que puedan sentir alivio, aunque sea temporalmente, pero lo puedan sentir. Señor, nos has hablado porque tú eres un Dios justo, eres un Dios de amor, y así quieres que también seamos tus hijos. Si algo no lo estamos haciendo bien, ahora es momento para recapacitar, pedir perdón y corregir nuestras vidas. Y darte gracias por habernos hablado, por habernos llamado la atención, por habernos invitado a reflexionar, y porque ahora tú mismo nos ayudarás a ser verdaderamente tus hijos. Gracias, oh Dios, por escucharnos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Lecciones de la Biblia.